Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Y a lo largo de toda la Biblia siempre vamos a encontrar que Dios utiliza a personas. En la Biblia vamos a encontrar historias, en la Biblia también vamos a encontrar, por ejemplo, parábolas, en la Biblia también vamos a encontrar sucesos que le pasaron a personas. Quizás estos sucesos eran una manera que Jesús tenía de inventar una historia para que nosotros podamos entender lo que se conoce como las parábolas. Y hoy vamos a estudiar de una de ellas. La vida a veces no es lo que nosotros esperamos, ¿no? Quizás tenemos problemas, quizás también hay luchas, quizás y seguramente es que acontece algo de esto. Pero esto nunca es una excusa. Nunca es una excusa para acercarnos a Dios. Nunca es una excusa para dejar de trabajar para Dios. Nunca esto tiene que ser una excusa, la vida que tenemos, para decir que Dios no nos ama o que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Así como venimos estudiando en todos los programas. Y este programa no va a ser diferente. En este programa tenemos que intentar encontrar a Dios a través del estudio de la palabra. Porque si no entendemos cómo es Dios realmente, a veces podemos tergiversar su palabra en primer lugar y segundo, tener un concepto equivocado de lo que Dios es y lo que espera de nosotros sobre todo. Y en este momento lo que vamos a estudiar es una parábola que se encuentra en Mateo 25. Y esta parábola destaca sobre todo la preparación personal para el pronto regreso de Cristo. Y sobre todo la importancia que tenemos nosotros en el plan de salvación y la importancia que tenemos nosotros, ¿sí?, en llevar a las demás personas a los pies de Cristo. Así que esta parábola habla de velar, podríamos decir, en la labor personal, pero también en la labor misionera. No esperar a Cristo de brazos cruzados, porque muchas veces confundimos la espera con una situación de quietud, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que estamos en la sala de espera del hospital o en la sala de espera de algún médico, es sentarnos a esperar y no hacer más nada. Nunca la espera de la segunda venida de Cristo habla de una espera pasiva. Al contrario, es activa. Y he escuchado muchas interpretaciones de estas parábolas y déjenme decirles que acá hay un énfasis particular. Porque en Mateo 24 y 25 Jesús viene hablando del tiempo del fin. Ya hablamos acerca del tiempo del fin, qué es, de qué se trata, ¿no? Y ya sabemos que estamos viviendo en este tiempo del fin. Y esta parábola se aplica especialmente en este tiempo. Así que no hay mejor, diríamos, situación cotidiana o situación en la vida o situación histórica en la que se pueda entender esta parábola que es para nuestros días. Y para ello tenemos que ir a Mateo 25. Y si no tenés una Biblia, y que te gustaría tener una Biblia así en papel, escribinos a los diferentes medios de contacto que van a ir apareciendo y nosotros te vamos a poder hacer llegar un material impreso sea la parte donde estés. Si no tenés, por ahí te gusta utilizar en el celular, en la tablet o en algún dispositivo que te guste, también. Lo importante es que corroboremos con la palabra de Dios lo que Él nos está diciendo. Y fíjense, vamos a situarnos en la parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 19 voy a leer primero. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y esta es la presentación de la parábola. Esto es lo que sucede y cómo Jesús quiere explicar el tiempo del fin, cómo se van a dar las cosas en el tiempo del fin. Y tenemos que entender de que Dios lo hace de esta manera para que podamos entender. Siempre Dios requiere de un esfuerzo personal para entender lo que Él nos quiere enseñar. Porque las verdades están acá.
al alcance de todos, pero no todos están dispuestos a escuchar lo que la palabra de Dios quiere decir. Y fíjense que habla de un hombre que se va lejos. Un hombre dice que yéndose lejos llama a su siervo y le entrega sus bienes. Hay 3 elementos que encontramos en esta parábola. El primero es el hombre que se va lejos. El segundo, los siervos. Y el otro, los talentos o bienes, que también dice acá, ¿no? ¿Y quién representa cada uno de estos elementos? El hombre que se va lejos y que luego vuelve, Jesús está hablando y se está refiriendo a él mismo. Jesús, cuando ascendió al cielo después de morir, resucitar, ¿no? Y ya sabemos lo que está haciendo en el plan de salvación hoy y que pronto va a venir por segunda vez a buscarnos, hace referencia a ese hombre que se fue lejos. Pero fíjense que en ningún momento dice que los dejó solos o los dejó sin recursos o los dejó desamparados. Él se fue, pero los dejó con una misión. Les entregó ¿a quién? A sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos de este señor que se fue lejos? Vos y yo. Sí, no mires para otro lado, vos y yo. Aquellos que decimos ser cristianos. Aquellos que decimos servir a Cristo. Tenemos que entender que somos del Señor. Y segundo, que todo lo que nos tenemos le pertenece a Él en realidad. Entonces tenemos a Dios, a Jesús, ese hombre que se fue y pronto va a volver, a sus siervos, que son los cristianos, o sea, vos y yo, aquellos que decimos servir al Señor, y tenemos los bienes, o también acá lo dice, talentos. Para que entendamos un poquito, un talento era la moneda o la materia que se utilizaba para comercializar. Y un talento aproximadamente tenía 34 kilos de plata. Si lo hacemos en el equivalente al salario del jornal de un asalariado común, de un siervo común, estamos hablando de aproximadamente 20 años de pago. Un talento. Así que si hablamos, al primero le dio una dote de un pago de 100 años. ¿Sí? Fíjense que Dios le da un don material. Pero esto también representa al don espiritual. Esto representa de que todos tenemos algo especial que Dios nos dio. Y fíjense que hay algo interesante acá que a veces muchos no queremos entender o no queremos aceptar. Le distribuyó a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Y esto no es más que Dios nos entregó dones. Si por ejemplo vamos a 1 Corintios 12:11, ahí Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es quien reparte dones como a él le parece, ¿no? Para la obra de la salvación. Y que el Espíritu Santo entiende de que no todos tienen las mismas capacidades. Que no todos tenemos los mismos dones. Quizás yo puedo sentarme y hablar, quizás vos no, pero tenés otros talentos. Lo que no quiere decir que hay dones que son más importantes que otros. Lo que no quiere decir que sí o sí tenemos que tener todos los dones. Fíjense que a uno les dio 5, a otro les dio 2, a otro les dio 1. Y esta parábola no se trata de lo que Dios le da a cada uno. Esto no se trata acá de ver qué es lo que Dios le da, sino que qué hacemos con lo que Dios nos da. ¿Se entiende? En otras palabras, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te entregó en esta parte de la historia? Y no me podés decir que Dios no te dio ningún talento, ningún don. Porque Dios les repartió a todos, a cada uno según, dice, su capacidad. Entonces, si Dios nos dejó dones en este tiempo de la historia, ¿no será para que lo usemos? ¿No será que Dios nos está pidiendo y nos está capacitando para que formemos parte en el plan de salvación? No para que nos quedemos viendo los programas sentados y ya está, o aceptar y ver y listo, sino que Dios necesita que formemos una parte activa en el plan de salvación. La esencia no es lo que Dios le da a cada uno, sino lo que hace cada uno con lo que Dios le da. Y por eso, miren, dicen en el versículo 20 al 23 lo siguiente. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor,
5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fíjense que tanto al que tenía 5 talentos como al que tenía 2, la felicitación fue la misma. Quiere decir que la aprobación no era proporcional a la ganancia que había, sino que era proporcional a la fidelidad con la que ellos habían utilizado los recursos que Dios le entregó. Fíjense que ambos manifestaron un sano juicio, siguieron los principios correctos que encontramos en la palabra de Dios, pero eso los capacitaba a recibir, podríamos decir, una responsabilidad mayor. ¿Se dan cuenta que acá no importa cuánto es lo que tiene cada uno, sino que qué hace cada uno con lo que Dios le da? Ahora yo te tengo que preguntar, ¿qué estás haciendo con los talentos, con los dones que Dios te confió? Dice, miren la recompensa. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y muchas veces queremos que Dios nos mande grandes milagros, o queremos cambiar al mundo, o queremos hacer cosas que los demás noten. Queremos grandes proezas, queremos ver abrir el mar adelante de nuestros ojos, queremos orar y sacar una enfermedad. Pero en lo más mínimo en tu casa, cuando nadie te ve, no sos fiel a Dios. En lo más mínimo cuando tenés que trabajar para Dios, preferís quedarte en tu casa. En lo más mínimo cuando tenés la posibilidad de compartir el mensaje, preferís no hacerlo. Dios no nos va a dar grandes recompensas si no somos fieles en lo poco. Y ser fiel en lo poco quiere decir formar parte activa en el plan de Dios. Los dones que Dios te dio no son para guardarlos. Y volvemos a lo mismo. Acá no importa cuánto, sino lo que importa es cómo. ¿Cómo estás utilizando? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Estás trabajando para el Señor o no? ¿O es más cómodo quedarnos en casa o es más cómodo no hacer nada? Algo parecido le pasó al tercero y dice lo siguiente. Del 24 al 29 voy a leer. Pero llegando también el que había recibido 1 talento le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Se dan cuenta que le saca al que tiene 1, pero se lo da al que tiene 10, al primero. Y fíjense, Jesús no dijo, en este caso el Señor no le dice, dadle al que le había dado 5. No, dadle al que tiene 10. Es la misma persona, pero Dios reconoce que esa era una persona activa, que era una persona que utilizaba correctamente los recursos que Dios le había dado. Y esto no es una locura de ir a enterrar. Enterrar el dinero era una práctica muy común en la época de Jesús. Y era la manera más fácil de, podríamos decir, de preservar los tesoros en la antigüedad. Él había actuado a conciencia.
Este siervo no hizo esto por desesperación. Él pensó que esto era lo correcto. Pero ¿saben? La clave es entender que este siervo dejó de actuar por miedo. Por miedo a Dios, por miedo a su Señor. A ver, ¿este hombre conocía a su Señor? Sí. Ahora, ¿lo conocía correctamente? No lo conocía correctamente. Él pensó que su Señor era de una manera, pero en realidad no era de esa manera. Y a nosotros hoy no puede pasar eso, porque muchas veces creemos en un Dios que leemos en diferentes lados o que escuchamos que dijeron que es, o que vemos algún video que... Pero eso no alcanza. Nunca vas a conocer verdaderamente al Señor si no pasas tiempo con Él, si no hablas con Él, si no estudias su palabra. Quizás este siervo pensó que la manera correcta de preservar era no perdiendo lo que él tenía, lo que le habían dado. Quizás no entendió que en realidad lo que importaba era lo que hacía con él, sino lo material era en sí mismo. Quizás este siervo se preocupaba más por los bienes materiales sin entender la esencia de lo que quería hacerles entender su Señor en realidad. Y eso nos puede pasar a nosotros. Cuando tenemos una conciencia, una mentalidad material, todo lo que va a venir va a ser material. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ahí Dios nos puede transformar. Pero no lo va a hacer si nosotros actuamos con miedo. No está mal tener miedo, lo malo es paralizarnos por el miedo. No querer enfrentar situaciones cotidianas, no querer tomar responsabilidad. Que la vida pase y yo la voy mirando por al lado. No tomo una parte activa, no formo parte en el plan de Dios. ¿Saben? La falta de proactividad condenó a este siervo. Por eso le dice, siervo negligente, no mereces lo que te di. Pero no es que no merecía porque lo escondió solamente. No lo merecía porque la actitud que él puso ante lo que Dios le dio, ante lo que su Señor le dio, prefirió esconderla antes que utilizarla. Y este siervo perdió lo que tenía, no por falta de conocimiento, sino por una actitud equivocada. Y eso a nosotros nos puede pasar, porque creemos que por leer la Biblia ya somos salvos, que tener conocimiento es suficiente para alcanzar la salvación. Cuando de nada sirve el conocimiento si no es pasado a la práctica. Somos muy buenos cristianos teóricos, pero muy malos cristianos prácticos. Y la consecuencia es la siguiente. Y al siervo inútil, voy a leer el capítulo 25, versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste conocer de nuestro Señor. Qué triste haber vivido una vida entera al servicio del Señor, pero terminar en el lloro y el crujir de dientes, en la perdición. Y esta parábola no trata solo a la gente que no conoce de Dios, sino a la gente que sí conoce de Dios. Y vos conocés de Dios, si no, no estarías viendo este programa. El conocimiento no te garantiza la salvación. El pueblo judío creía que por ser la simiente de Abraham, eso ya lo hacía salvo. Entonces no importara lo que hicieran, ellos eran los únicos herederos de la salvación.
Y nosotros hoy podemos caer en ese mismo error. Creer que porque pertenecemos a alguna familia o a alguna denominación, eso nos alcanza para obtener la salvación. Que no hay que esforzarse, total, ya voy a ser salvo porque conozco y asisto sistemáticamente una vez por semana a la iglesia y ello ya es suficiente. Cuando Dios constantemente nos invita a ser esforzados y valientes. Constantemente Jesús te está invitando a que mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente porque yo estoy contigo. Esto no es fácil. Ir en contra del mundo no es fácil. Utilizar lo que yo te di para beneficios de otro no es fácil, pero no estás solo, yo te acompaño. Y saben, tenemos que entender algo. No hacer nada con el don que Dios te dio es lo mismo que estar en su contra. Y eso lo dice acá. No trabajar para Dios con los dones que Él te da y los talentos que Él te da es lo mismo que estar perdido en el mundo. Y quizás suene raro, quizás no suene divertido, quizás no suene lindo, pero es así, esta es la verdad. Esto no es para cualquiera. Dios necesita un pueblo forzado y valiente para terminar la predicación del Evangelio. En este tiempo del fin, Dios nos entregó estas herramientas con un objetivo. Él nos dio estas capacidades diferentes para que llevemos adelante una tarea. Para que cuando Cristo venga nos diga, bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel. Con este único talento que te di lo usaste para mí. Con este único don que te di lo usaste para mí. Eso se merece que entres en la vida eterna. Porque cuando los demás se quedaban sentados o de brazos cruzados, vos estabas esforzándote, trabajando y trabajando. Aunque la vida era difícil, aunque tuviste que luchar con enfermedades, con familiares, con problemas económicos, nunca te detuviste. Siempre avanzaste. Siempre trataste de dar a conocer al mundo que Cristo viene. Ahora es momento de entrar en el gozo del Señor. Ahora es momento de disfrutar la vida conmigo. Ahora es momento de disfrutar una eternidad. Pero nunca vamos a disfrutar una eternidad a menos que hoy empecemos a poner en práctica las habilidades que Dios te da en favor de otros. Y te vuelvo a repetir, ninguno es más importante que el otro. Ninguno es más importante que el otro. Todos tienen su responsabilidad, porque Dios los repartió individualmente, conociendo a cada uno según las capacidades. Así que no te sientas ni menos, ni mucho menos te sientas más que otro, porque tenés uno o dos, quizás o una habilidad o dos. Dios nos ama a todos por igual. Al que le dio 5 y al que le dio Dios, al que le dio 2, Dios los bendijo de la misma manera. Dios los felicitó igual. Porque acá, te vuelvo a repetir, no importa es cuánto, sino la fidelidad con lo que manejamos, con lo que Dios nos da. Ahora, ¿estás dispuesto a trabajar para Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que es necesario para poder avanzar en favor de la salvación? Y no solo de tu salvación, sino en la salvación de los demás. ¿Estás listo para dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene? Constantemente escucho la voz de Dios, que dice a través de su palabra, esforzate, sé valiente. Esto no es para pocos. No te dejes paralizar por el miedo. Utiliza los dones que Dios te dio, porque cuando Él venga te va a decir, bien, buen siervo fiel. No la tuviste fácil, pero fuiste fiel. Y como fuiste fiel en lo poco, ahora vas a poder reinar conmigo. Te voy a poner sobre lo mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias porque siguen los programas y los comparten. Te animamos a que los sigas compartiendo, a que no te quedes solamente para vos esto.